su gloria en nuestras vidas a través de esta oración. Mi familia. Saludos nuevamente a todos los que estamos reunidos acá desde Barranquilla. Un abrazo y muchas gracias por todas las oraciones a favor de mi hermano Elber, que ya se siente mucho mejor. Mi hermano Elber ha tenido una característica muy interesante en su personalidad, que aunque lo hace de una manera muy, hablando de mansedumbre, de una manera muy mansa, él, como es médico, le gusta, no es que le gusta, sino es parte de su responsabilidad dar órdenes al equipo médico. Y como él es más o menos médico de los médicos, él ha avanzado en su carrera, pues entonces él da órdenes. Entonces a veces eso se extiende a la esfera familiar y nosotros le bromeamos, Elber, no estás en la sala médica. ¡Oh! Entonces el mensaje que recibí ayer fue que Elber está mejorando y ya comenzó a dar órdenes al equipo médico. Así que esa es una muy buena indicación de su recuperación. Y pues por eso ven ustedes esa sonrisa, porque ese informe me dice que sí, que ya él está regresando. Su habla ha mejorado muchísimo y el informe es que posiblemente hoy lo cambien a un piso regular y lo tengan allí unos días más hasta que se fortalezca. Así que muchas gracias a todos ustedes, pero también, aunque no conozco a todas las familias por las que ustedes han estado y hemos estado orando, me atrevo en nombre de ellas decirles muchas gracias por las oraciones a favor de cada uno de los enfermos. El amigo mío allá en Bogotá, el pastor Harold Arango, también está muy recuperado del COVID, ha tenido una salida muy exitosa, así que a Dios gracias. Pero en nombre de todas las familias, muchas gracias. No hay nada tan reconfortante cuando uno está enfermo y escucha el nombre de un familiar, de un ser querido que está enfermo y uno escucha el nombre de esa persona y es algo que le conforta a uno, le consuela. Así que sigamos unidos en oración acá en este grupo, sigamos también orando los unos por los otros. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, hemos estado repasando las bienaventuranzas y una bienaventuranza que comenzamos la vez pasada, déjenme ver si puedo manejar acá las citas bíblicas para ponerlas en la pantalla, es esta: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, a mí me hubiera gustado ver un video de Jesús predicando, ¿no? Porque yo creo que él lo hacía con emoción. A veces han sacado películas de Jesús en donde él está predicando, pero pareciera
que fuera un robot, así, diciendo las cosas muy secamente, pero para mí él lo hacía con mucha pasión cuando él decía bienaventurados. Ese es el Macarios. Ese Macarios que ya hasta se están cansando ustedes de escucharme. Es un estado de suprema felicidad. Contiene el significado de la palabra shalom en hebreo, que algunos de ustedes conocen. Ese shalom es esa suprema paz con Dios, paz en la tierra. Es un sentir de integridad en que uno puede gozar, estar vivo. Entonces Jesús dice, Macarios, felices, shalom, los que tienen hambre y sed de justicia. Él particulariza esa justicia, y nosotros la vez pasada vimos que esa justicia se refiere a la justicia de Cristo, a lo que Él vivió por nosotros, a lo que Él labró a nuestro favor, una justicia sobreabundante, una vida perfecta, una vida de amor, una vida de obediencia al Padre. Todo lo que el Padre quisiera que nosotros le ofreciéramos en este mismo momento, lo ofreció Jesús a nuestro favor. Y ya de esa justicia podemos ser saciados. Ya nosotros por la fe, al creer en Él, podemos alimentarnos de esa justicia y nunca tener hambre y sed de más justicia, porque no hay mayor justicia que la justicia de Cristo. Y hay un lugar en otro de los evangelios, el Evangelio según San Juan, donde vemos nosotros cómo se cumple esta palabra de estar saciados con la justicia de Cristo. Estamos viendo ahora, si me pueden acompañar en la lectura, en San Juan capítulo 6. Es donde nosotros encontramos un capítulo muy largo, y no sé si tendremos todo el tiempo esta mañana de repasar todo, pero haremos lo que tenemos tiempo para hacerlo. Dice en San Juan que después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el mar de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Y bueno, vamos a ver si podemos nosotros ver dónde quedaba este mar de Tiberias. Aquí hay un pequeño mapa de Galilea en el tiempo de Jesús. Y como ustedes pueden notar aquí en este mapa, parece que ya se me fue, qué pena. Vamos a ver si lo podemos captar otra vez. Aquí está. En este mapa si lo muevo mucho, entonces ya no me lo da como yo quisiera, pero aquí está y no lo voy a mover más. Este es el norte del mar de Galilea. Y no sé si ustedes pueden ver en su pantalla que aquí de este lado dice Magadán, lugar de la alimentación milagrosa. Así que la historia comienza que Jesús había ido aquí al otro lado del mar de Galilea, posiblemente desde Betsaida o desde Capernaum, que significa la Villa del Consuelo. Es muy interesante porque allí Jesús descansaba, hacía muchos de sus milagros también allí en Capernaum.
que tiene el nombre del profeta Nahum del Antiguo Testamento, que significa consuelo, el profeta del consuelo. Y había un pueblo que se llamaba Cafer. Cafer significa pueblo, villa, la villa del consuelo. Allí Jesús hacía muchos de sus milagros y también se quedaba allí en esa pequeña población. La villa del consuelo. Captan. Entonces parece que en esta ocasión ellos habían tomado, él había tomado unas barcas con los discípulos y había cruzado el mar. Y cuando la gente que estaba de este lado se enteró que él cruzó el mar con la barca con sus discípulos, ellos también tomaron sus barcas y lo siguieron a este lado, y la población de este lado también lo siguió. ¿Por qué es importante la población de este lado del mar? Porque la población de este lado del mar era gentil. Ellos no estaban mezclados, era una población gentil judía, como hasta el día de hoy sigue siendo una población mixta, judía y palestina, y desgraciadamente hoy se están tirando bombas por allá y hay guerra. Pero en aquel entonces seguía siendo una población mixta. Y bueno, Jesús tenía un ministerio también hacia los gentiles. Así que este cuadro que nos presenta Juan capítulo 6, donde Jesús cruza acá y se sienta y enseña a sus discípulos, posiblemente allí también les enseñó las bienaventuranzas, porque los estudiosos, al estudiar todos los evangelios, ellos creen que Jesús repetía las bienaventuranzas en varias ocasiones, en varios lugares. Eran un tema central de su predicación, de su evangelio. Y si nosotros podemos ver aquí de cerca, él se presentaba como el Macarios de Dios. Él se presentaba como el bendecido de Dios, el que traía el shalom de Dios. Y que todas las bienaventuranzas era un resumen de su vida. De tal modo que todos los que creían en él eran bendecidos por él, recibían ese Macarios del que he hablado. Así que vamos a regresar acá otra vez, porque esta historia en Juan 6 se trata de que aquí fueron alimentados los 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños, y luego los discípulos tomaron una barca y atravesaron el mar otra vez, pero sin Jesús, porque Jesús se había apartado a solas a un monte que queda por acá cerca. Y ellos se fueron sin él, y la multitud se dio cuenta que los discípulos cruzaron el mar sin él y no sabían dónde estaba. Así que, teniendo este cuadro gráfico, vamos a volver a Juan capítulo 6. Así que nos dice la historia que después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, ya vimos, hacia la mano derecha del mapa, y una gran multitud los seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Ahora esto es importante, porque según los judíos, cuando viniera el Mesías, él haría 4 señales. Y por eso tanto los fariseos y los escribas, los saduceos y la gente del pueblo estaba muy atenta a los milagros que él hacía, porque si él hacía esos 4 milagros,
era una señal indubitable, sin duda alguna, de que él era el Mesías. Una de ellas era que el Mesías sanaría a un leproso. Otra, que sanaría a un ciego de nacimiento. Otra, sanaría a un sordo mudo, que también se les llamaba endemoniados en aquel tiempo. Tal vez por la frustración que ellos tenían y no había manera alguna de que ellos se pudieran comunicar, perdían el control, entonces eran considerados endemoniados. Y la última señal era que el Mesías resucitaría a un muerto que llevaba más de 3 días de muerto. Y es por eso que cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos, Jesús se demoró hasta el 4.º día para resucitarlo, porque esa era la creencia entre los judíos, y con eso él ya había cumplido todas las 4 señales del Mesías, y aún así él fue rechazado por los judíos. Así que la gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos y se quedaba con la expectativa para ver si iba a realizar todos los milagros del Mesías. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Eso lo encontramos también en Lucas 6, en Mateo 5, lo que vimos nosotros anteriormente en las bienaventuranzas, donde Jesús se sienta para enseñar. Era una postura de un rabino cuando se sentaba y era rodeado por sus discípulos. Juan también nos dice que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y ustedes se van a dar cuenta por qué esto es importante. Acercándose la Pascua es cuando el día de la Pascua se celebraba la salida de Egipto. Hasta el día de hoy los judíos allá en Israel y de paso donde quiera se encuentren, aquí también en Barranquilla la comunidad judía celebra la Pascua. Comen el matzó, que es el pan sin levadura, comen las hierbas amargas, las verduras, como también comen cordero. Así que esa fiesta estaba cerca. Y claro está, el centro de esa fiesta es el pan sin levadura. Y ustedes, claro, viviendo acá donde hay una fuerte influencia de árabe, es el mismo pan que se come hoy en restaurantes árabes, es el mismo pan que se comía en el tiempo de Jesús durante la Pascua, era el matzá, salvo que al matzá no le ponían levadura. Sí le ponían un poquito de sal y era muy rico, y pues comían el matzá. Volviendo nuevamente a Juan 6, cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, es decir, ya habían cruzado el mar de Tiberias, el mar de Galilea, y esa multitud se había unido con la multitud de los gentiles que estaban allí cerca. Jesús dijo a Felipe, escogió a Felipe para preguntarle, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Y esto es maravilloso, porque entonces
lo que nos dice aquí el apóstol Juan era que Jesús tenía una intención, ya que se acercaba la fiesta de la Pascua. Era tiempo de que Él se anunciara como el cumplimiento de la fiesta de la Pascua. Él era quien daba verdadera libertad del pecado, de toda opresión. Así que Él se está aprovechando de que se acerca la Pascua, porque ahora Él de una manera muy tangible se va a anunciar como la Pascua de Dios. Por eso dice aquí el apóstol, Él sabía lo que iba a hacer. Me encanta. Felipe le respondió. Y miren ustedes la confianza que tenía Felipe. No, ellos eran amigos, eran conocidos, caminaban juntos, dormían bajo el mismo techo. Y Felipe le respondió a Jesús, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Y claro, 200 denarios es aproximadamente el salario de un hombre trabajando 8 meses. Porque un denario era el salario de un día. Así que ustedes hagan la multiplicación, sale aproximadamente a 8 meses de salario. No le bastarán. Y eso es importante viendo la bienaventuranza. La bienaventuranza dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Pero aquí la incredulidad humana dice, no les bastará, para que cada uno reciba un pedazo. Y allí hay otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro. También quiso salir con las suyas. Estos hombres tenían una manera de bromearse, de tratarse con confianza. Y Andrés le dice a Jesús, aquí hay un muchacho, así como riéndose, ¿no? Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanto? No, como ambos, Felipe dice, bueno, alguien tiene por ahí 200 denarios en el bolsillo. Y aquí Andrés dice, bueno, si no tienen los denarios en el bolsillo, menos aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Jesús dice, hagan que la gente se siente. Ay, qué cortés y respetuoso es el Señor Jesús. Tomen asiento. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que se sentaron. Y yo puedo ver allí a los discípulos haciendo la logística, mandando a toda esa multitud, y tengan en cuenta que más tarde nos van a decir que eran 5,000 hombres, varones, sin contar las mujeres y los niños, que sería al menos otro tanto más. Así que allí habría unas 10,000 a 15,000 personas. Mucha gente. La logística de tanta gente en un lugar me hace salir humo del cerebro. Y dice, el número de los hombres era de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes. ¿Y de dónde había recibido ese niño esos 5 panes?
pues estaba cerca la fiesta de la Pascua y seguramente la mamá había estado preparando el pan de la Pascua. Iba a tener familia que iba a llegar a su casa para la fiesta de la Pascua y el niño queriendo seguir a Jesús. Por eso es importante que los niños y los adultos y los jovencitos sigan a Jesús, porque pueden ser de gran bendición desde muy temprano que confiesen el nombre del Señor Jesús. Ese niño es bendición hasta nosotros hoy. Esa madre que preparó esos panes es de bendición hasta el día de hoy. Le mandó esos panes y los 2 peces. Esa palabra pez allí había 2 palabras especiales para pez. Una era una palabra que significaba el pez general, pescado, hablando en términos generales. Y había otra palabra que se usaba ya para el pescado preparado. Era el pez asado o el pez salado. El pez ya conservado con sal. Así que lo más probable es que aquí la mamá le envió estos 5 panes de cebada. Cebada era porque era la harina más barata que se podía conseguir. Es decir, esta familia era una familia pobre porque había usado harina de cebada. Así que se presenta este niño allí. Él comparte con Jesús y los discípulos. Lo repartió a los que estaban sentados y lo mismo hizo con los pescados. El pescado asado y saladito, dándoles todo lo que querían. Bienaventurados, macarios, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y aquí dice, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y yo me pregunto, ¿qué hicieron con esas 12 canastas llenas? Seguramente se las llevaron a los pobres en sus comunidades, que en muchos casos eran ellos mismos. Pero allí a mí me gusta pensar, sobró para nosotros. Y nosotros hoy comemos de ese milagro. Cada vez, esta mañana al tomar el desayuno, hazte la idea que tú estás comiendo de esa canasta, de las que sobraron. Porque en Cristo Jesús hay justicia de sobra, aún para el que no piense que tiene nada, aún para aquellos que piensan que en cuanto a justicia están en menos 0. Ese pan de vida es para ti y para mí. Alabado sea el Señor por Cristo Jesús, nuestro pan de vida. Dios los sacie en cada momento con esa fe para estar alimentados hasta saciados de Cristo Jesús, nuestro pan de vida. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Amén.